Amén. Amén. Tomen su asiento. Tomen su asiento. Les pido desde ya tener toda la atención a la predicación de hoy, que va a empezar siendo un poco curiosa, chistosa, pero que el objetivo que tiene es profundo, es de edificación. Yo personalmente me declaro como un predicador que no le gusta entretener, no sirvo para entretener. Siempre que yo voy a abrir mi boca para presentar el mensaje de la palabra de Dios, lo hago muy en serio. He dedicado tiempo para prepararme y lo que voy a decir debe de tener toda la información necesaria. Así que no me gusta entretener, ni siquiera ser agradable, que debería de ser bueno por ser humano. A los humanos nos gusta agradar, pero no es ese mi estilo. Pero en esta ocasión quiero iniciar diciendo cosas que posiblemente les van a hacer reír. Y no es que quiero hacerme gracioso, sino que se me presta para lo que tengo en mente y corazón compartir con ustedes. ¿Algunos de ustedes o alguna vez ustedes han platicado con animales? ¿Ah? ¿Cómo ven eso? ¿Han platicado con animales? ¿Ah? ¿Con quiénes han platicado? ¿Con quiénes platican? ¿Les han entendido lo que dicen? ¿Ustedes han entendido lo que ellos dicen? ¿Ah? ¿Se han sentido contentos, satisfechos de hablar con animales? ¿No le parece que es un tanto... ¿Ah? ¿No le parece que es un poco... Si usted me viera hablando con mis perros, diría: el pastor está chiflado. Y yo me pongo: vos no entendés, mira esto. Y como que si fuera casi otra persona. Posiblemente no me está entendiendo, pero yo me siento bien hablando con ellos. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han reído solos? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Por qué se rieron solos? ¿Cuántos se han reído solos? Levánteme la mano los que se han reído solos. ¿Qué han sentido? ¿Se han sentido bien? De paso, el reír es saludable. Pero cuando uno está solito, riéndose, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo hicieron? Reciente. Bueno, para que vea cómo van las cosas, no estoy queriendo ser chistoso, voy para un punto. O lo que es más raro, ¿alguna vez ustedes han platicado consigo mismo? ¿Sabe lo que es eso de platicar consigo mismo? Hablar con uno mismo. No hay nadie alrededor de uno. ¿No le parece que es un tanto tarado eso? ¿No le parece que es un tanto loco? Pero ¿cuántos lo han? No estoy diciendo que usted es tarado, ¿cuántos lo han hecho? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuánto tiempo creen que ustedes dedican para hablar solos? Se sorprendería si midiera el tiempo que usted dedica para hablar solo. Es más, hay que tener muchísimo cuidado
cuando uno está a solas, porque siempre va a estar hablando y va a estar hablando con... Tenga mucho cuidado cuando está aquí en el culto y ponerse a hablar solo. ¿Cuántos lo han hecho mientras yo predico y usted está hablando solito? No, eso no es así. Eso no me conviene. Este asunto de hablar a solas es un asunto común, por supuesto, en nosotros, y por eso este asunto, en este caso de hablar consigo mismo, a mí me parece que esta práctica de hablar consigo mismo es más común de lo que se supone, y como en la mayoría de casos no es locura, porque yo no estoy diciendo que cuando usted, porque yo lo hago, cuando usted habla solas no es que está loco. No, es una práctica, no sé, los psicólogos deberán entenderlo mejor que yo, pero no es que uno está loco, está hablando, es peligroso, pero también es benévolo, es beneficioso. Por eso es que deberíamos de darle más atención, porque en todos los casos pueden traer resultados positivos, pero también pueden traer resultados negativos. En ese sentido viene la predicación de hoy. En el caso de los pleitos, escúcheme bien esto, en el caso de los pleitos verbales, ¿qué es un pleito verbal? Es un pleito con palabras. Un pleito verbal es un pleito. Y mire, casi siempre los resultados de un pleito verbal son desastrosos. Y todas esas cosas desastrosas empiezan por ser un pleito verbal. Particularmente esto se da mucho en los esposos. Empiezan peleando con palabras. Y ella le dice, es que vos sos bobo o ya lo otro. Y es que vos también sos gorda. Y decirle gorda a una mujer es decirle una ofensa que no tiene comparación. Entonces, fíjate, yo creo que ustedes van a estar conmigo. Mire las benevolencias de hablar, de pelear a solas. Generalmente cuando uno tiene estos pleitos verbales con la esposa, que es el caso más común, si uno enciende el pleito, la discusión, y se sigue, puede terminar en desastre, puede terminar en ofensas mayores. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero si ese pleito verbal usted lo hace a solas, usted pelea consigo mismo y usted le dice a la otra persona, a la esposa o esposo, le dice todas las ofensas que quiera, pero se las dice usted solito. No está ella, no está él. ¿Me van siguiendo? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿Qué cree que va a pasar? Y hasta parece que al final del pleito uno se siente un poco de haber hablado solito y de decirle taradas y sos taradas. Después de decirle todo eso uno parece que se siente, se lo dije. No le ha dicho. Pero a Dios gracias, hasta ahí llegó. Ese pleito no trajo efectos gravísimos porque usted lo hizo a solas. Y de paso, repito, ¿para cuántos estoy hablando verdades y cuántos me voy explicando para los que me están oyendo? ¿Ah? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos ha pasado? Sí es cierto. Es una cosa muy, muy bonita. Pensando en este asunto de hablar consigo mismo, viene la predicación de hoy bajo el tema. Ya saben que mi tema hay que ponerle mucho cuidado. En una sola frase estoy diciendo todo el contenido de la predicación. El tema está delante de ustedes. ¿Cómo hacer para que la práctica de hablar consigo mismo sea una sabia práctica? ¿Lo repiten? ¿Cómo hacer para que la práctica de hablar consigo mismo sea una sabia? Y si logramos esto, le sacamos todo el provecho a las cosas, porque el tiempo que uno dedica para hablar consigo mismo es más grande de lo que usted supone. No sabría decirle cuántas horas uno se dedica a hablar consigo mismo. ¿Alguno de ustedes me pudiera dar un porcentaje? ¿Cuánto es el tiempo que uno dedica a hablar consigo mismo, con uno mismo? No tienen idea de cuánto es. Es alto.
el porcentaje de tiempo que uno dedica para hablar consigo mismo. ¿Cómo dijimos que es el tema para hoy? ¿Cómo hacer para que la práctica de hablar consigo mismo, práctica que es común, sea una sabia? Y si es sabia, como yo digo en lenguaje mío, ya la calamos, porque vamos a sacarle todo el provecho a esa común práctica de hablar consigo mismo. Así que le pido que tenga interés. Mucha gente cae en desgracia por no hacer esta práctica sabia. Uno puede quedar en desgracia, en derrota, resentido, amargado, cuando uno habla consigo mismo, pero no en manera sabia. Y hasta uno llega enojado con otros, después de haber hablado uno consigo mismo, se encuentra con otros, ¿y qué te he hecho yo? Pues porque el otro estuvo hablando consigo mismo y va indispuesto porque no platicó consigo mismo en manera sabia. ¿Cuál es el tema? Dijimos. ¿Cuántos están interesados en este tema? ¿Están interesados en este tema? Bueno, vamos a ver. Me expliqué con el tema. ¿Cómo hacer? Deben de haber recomendaciones. Vamos a analizar pasajes. ¿Cómo hacer para que esta práctica de hablar consigo mismo sea una sabia práctica? Dado a que esta práctica de hablar consigo mismo es común, es frecuente, ¿cómo hacer? Ese es el tema de hoy. ¿Cómo hacer para que ésta se realice sabiamente y como consecuencia traiga eficaces resultados? Uno se va a quedar sorprendido de los resultados que puede traer esta práctica de hablar consigo mismo cuando se hace, ¿me escucho? Sabiamente. Amén, amén. En la Biblia hay ejemplos positivos y negativos de personas que hablaron consigo mismo, y en los casos positivos, estos siguieron ciertos principios, ciertas normas para hacerlo sabiamente. Los que lo hicieron y fueron pláticas positivas, pues lo hicieron siguiendo ciertas normas. Una oportuna aclaración sobre cómo voy a usar, el método que voy a usar en la predicación de hoy. Le ponen cuidado porque van a ver el método que yo voy a usar. Lo adelanto de una sola vez. En esta predicación me voy a permitir leer el pasaje donde aparece este fenómeno y seguidamente haré una elemental interpretación y aplicación de las lecciones y resultados de esas prácticas. Generalmente yo lo que hago es que leo varios pasajes, si esa es la necesidad, y después desarrollo mis notas y finalmente la explicación o la aplicación. Pero hoy querré, a la hora de ir leyendo cada caso, voy a hacer cierta interpretación sencilla y cierta aplicación puntual para que ya vayamos sacando algún resultado, y finalmente haré las recomendaciones necesarias para hacer de esta práctica una práctica sabia. Por favor, estén despiertos, por favor. Ya lo dije, eso es lo que vamos a ver. Leeré cada cita, después de lo cual haré una elemental interpretación, y será al final de leer esas notas, compartiré principios que se deben de seguir para que sea una práctica sabia. Y aquí vienen los casos. Moisés habló consigo mismo. Moisés habló consigo mismo. Ya les he recomendado que, dado a la forma que yo tengo preparado para presentar la predicación, ustedes no deben de, para facilitar y rápido, no busquen en la Biblia, sino anoten la cita, porque eso sí es recomendable para que avancemos un poco más. La cita, Éxodo 3, capítulo 3, versículo 3, versículo 5. Esta cita literalmente dice de la manera siguiente: entonces Moisés dijo, parece que aquí no se sabe con quién está hablando, dijo, iré yo, y aquí sí empieza a descubrirse, él está hablando consigo mismo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver
lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: he aquí, o heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. En este pasaje no tengo interés de lo que el Señor Jehová le dijo. Tengo interés de lo que pasa en la escena. Tengo interés de lo que sucede en la escena. Y aquí ya alguna interpretación sencilla. Siempre que hablemos con nosotros mismos, debemos de imponernos retos que nos llevan a la seguridad de lo que esté pasando. ¿Me van siguiendo? Siempre que hablemos con nosotros mismos, debemos de imponernos retos que nos llevan a convencernos de lo que está pasando. ¿Por qué cree usted que hubiera sucedido? Moisés ve la zarza que echa fuego, llamas. Y él dice: ¿qué será? Me voy, huyo, ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué cree que hubiera pasado? Absolutamente nada. Pero siempre que usted hable consigo mismo, tenga la actitud de imponerse retos que lo hagan comprobar que si lo que está pasando o qué es lo que realmente está pasando. Iré yo y veré qué es lo que está pasando. Por eso este asunto de hablar consigo mismo debe de ser sabio. Uno está pensando y muchas veces no tiene acción. Entonces, ¿qué es esto? Quiero ver qué es esto. Entonces, por eso digo ahora, en una interpretación sencilla del pasaje, que siempre que usted hable consigo mismo, impóngase retos que le lleven a comprobar, a comprender la realidad de lo que está pasando. Porque si no hay ninguna realidad, no se preocupe, solo era una vana práctica. Segunda cosa en este mismo pasaje: siempre que hablemos con nosotros mismos, debemos de proyectarnos a la acción, es decir, hacer lo que dijimos que haríamos. ¿Van tratando de interpretar el pasaje? Iré yo a ver qué es eso es lo que él está pensando. ¿Pero qué le siguió? La acción. ¿Qué hizo? Y dice que cuando vio el Señor Jehová que él iba, le dijo: detente. Me gusta la acción, pero para venir a mi presencia tienes que prepararte. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra es. Pero estoy diciendo que siempre que hablemos con nosotros mismos, debemos de proyectarnos a la acción. ¿Cuántas veces usted ha estado pensando: yo voy a ser un buen estudiante hoy que estoy en la universidad, o yo voy a ser un buen trabajador? Y el siguiente día que llega al trabajo ya llegó tarde. No esté pensando lo que no va a hacer. Cuando algo lo piensa, métale, hágalo. ¿Para cuánto está quedando claro? Un poquito claro. Hágalo. Está bien el pensar, pero y por eso yo estoy seguro que de aquí en adelante los que están entendiendo esta predicación ya no van a querer pensar mucho, porque lo que piensan debe de ir a yo voy a poner un negocito. No, si va a poner, ya dijo, está pensando, no hay empleo, yo voy a poner ¿qué debe de hacer el siguiente día? Busque unas piedras y límpielas, solo que las limpia, y váyase a poner alguna parte, unas piedras lisitas en la calle y empiece. Lleve a la acción lo que está pensando. Y ahí se puede encontrar con la bendición del Señor, porque en el caso de Moisés se encuentra con la bendición. ¿Para cuántos creen que vamos bien en este análisis? Siempre que hable con usted mismo, debe de saber que Dios, en el caso de Moisés, el Espíritu Santo, en el caso suyo, fíjate que esto yo no me había puesto a pensar. El Espíritu Santo está oyendo. Él sabe lo que usted está. Y fíjate que si usted entiende esto, no va a querer seguir pensando, porque muchos de los pensamientos de nosotros son impuros, horribles. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero eso que usted piensa, usted dice: esto no lo sabe nadie. ¿Cómo no? Dice que
si leemos, recordamos cómo está escrito el pasaje, él anda pastando las ovejas y ve allá que la zarza arde y él dice, iré yo a ver lo que pasa. Y como ya les dije, él le mete acción y ahora él dice, en ese momento entra Dios y dice, yo te estaba oyendo lo que estabas pensando, pero ahora detente. Así que siempre que usted esté pensando a solas, no se olvide de que hay alguien que sabe lo que usted está pensando. Y de aquí en adelante vamos a empezar a santificar nuestros pensamientos a solas. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido cosas horribles a solas? No se han realizado, pero sí las hemos cometido. Levántenla, convénzanme o díganme lo contrario. No, ¿cuántos de ustedes han hecho cosas? Algunas veces hemos matado. Y la más segura es que nosotros no pensamos que ante Él ya fuimos asesinos, porque Él sí sabe lo que estábamos. Este mensaje es terrible, hermanos. Este mensaje tiene un principio, una enseñanza terrible. Los pensamientos, y eso lo va a conocer que por todos lados él sabe ahorita lo que están pensando, porque a la par de lo que yo estoy diciendo, ustedes están pensando. Ese asunto del cerebro es una cosa maravillosa por un lado, terrible por el otro, porque es incontrolable la manera de pensar. Entonces siempre que hablemos debemos de hacerlo sabiendo que alguien nos oye. Dejamos a Moisés y pasamos con otro personaje. David, y es el que más lo hace, David habló consigo mismo. David, y vamos a ir a la palabra de Dios. Me agradó que la hermana leyó un pasajito que mientras cantábamos, que era parte de la predicación de hoy. Salmo 103, 1 al 5. Fíjense que aquí no hay duda, no se necesita ser exégeta ni nada de eso para saber que él está hablando consigo mismo. Dice, bendice alma mía. ¿Con quién estaba hablando él? Con su alma. Y aquí me ha salido otra predicación mientras estaba orando, porque es de lo terrible. Muchas veces uno está orando, pero lo que hace es estar pensando, y si ese pensamiento fuera de Dios, todavía se acepta, pero algunas veces no es de Dios. Me salió otra idea, porque ese asunto entre hablar consigo mismo debería de ser hablar entre mi espíritu y mi alma, entre mi espíritu y mi alma. Y alma es carne también. Pero no es eso lo que voy en este momento. Dice, bendice alma mía a Jehová. Se está hablando consigo mismo. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides, está diciendo hablando a sí mismo, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana. ¿A quién se lo está diciendo? El que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. ¿A quién se lo dice? A sí mismo. El que te corona de favores y misericordia. ¿A quién se lo dice? A sí mismo. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Con quién está hablando? Está hablando consigo mismo. Ahora, interpretando el pasaje, interpretando este pasajito. Siempre que hablemos con nosotros mismos, debe de haber una disposición, una determinación de bendecir a Dios. No hable a solas para otra cosa. Lo primero es bendecirlo a Él. Señor, le doy gracias porque estoy vivo. Señor, les doy gracias por todo. Para eso David hablaba a solas, para bendecir a Dios. Y qué desgracia es que cuando nosotros ocupamos eso para maldecir, tal vez no a Dios, pero a otros. No, es para bendecir a Dios. Bendice alma mía a Jehová, para bendecir. Analizando el mismo pasaje, siempre que hablamos con nosotros mismos debe de haber un consciente reconocimiento de las bendiciones recibidas. Y siempre uno tiene muchas bendiciones que ha recibido. Y David se habla a sí mismo y dice, bendice. Y no olvides ninguno de sus. Y ahí entran esos grandes errores nuestros, porque nosotros creemos que lo que tenemos
lo adquirimos porque somos muy trabajadores, somos muy inteligentes, somos muy astutos, porque hasta por eso somos muy astutos. No, si lo que ha recibido es bueno, sabe quién se lo dio, sabe de dónde vino. Vino de Dios, vino del Espíritu Santo y sigue las bendiciones. Él es el que te sanó de todas tus. Pero fíjate que yo tengo problemas cuando escucho los testimonios de sanidad de los evangélicos, porque los testimonios de sanidad de los evangélicos que no son testimonios de sanidades divinas, porque en sanidad divina no tiene intervención ningún ser humano, sino que solo es la intervención directa del Espíritu Santo. Pero en esos casos, generalmente nosotros venimos para hablar la desgracia de lo que tuvimos, los seres humanos que nos ayudaron, pero al final decimos: el Señor me ayudó. Y Él dice, Él es el que te ha sanado, es el que te rescató del hoyo tu vida. No debemos de pensar en nosotros mismos, y cuando lo hacemos debemos de tener un consciente reconocimiento de tantas bendiciones. ¿Cuántos de ustedes han recibido algunas bendiciones de Dios? ¿Las pudieran enumerar? ¿Está consciente de todo lo que ha recibido? Pues cuando hable, y eso, opóngalo entre las cosas negativas que da, porque entre uno mismo, el alma le dice al espíritu: mira, pues qué desgracia, y mira lo que nos está pasando. Y el espíritu debe de venir para decir, pero recordad que eso es lo negativo, pero lo bueno ha sido esto y esto y esto. ¿Cuántos quieren dar un gloria a Dios, ya que oí a la hermana? Porque ese es mi problema, que si no ofrezco una ofrenda, no hay palmas. Vamos a pasar a otro salmo, porque ya dije que David usa mucho esto. Salmo 42, 2 al 5, hablando consigo mismo. Dice: mi alma tiene sed de Dios. A mí lo que me gusta es, mientras voy leyendo, tratar de ir en... ¿Cuántos nosotros tenemos sed? ¿De qué? ¿De qué? Usted me va a decir de agua, pero ni de esa, porque por eso es que nuestros riñones están en crisis. Pero usted sí tiene sed. ¿De qué? De dinero. Y no sabe que el amor a ese es la raíz, y que ese trae más congojas que cualquier otra cosa, y que ese pone en peligro la vida del más galán. Cualquier persona queda en peligro cuando se llena. Entonces, sed ¿de qué? De mucho, de fama, de todo. Todos tenemos sed. Pero él puntualiza: tengo sed de Dios. Y no del ídolo, sino del Dios vivo. Cuando hablamos de nosotros mismos tenemos que hablar de eso. Y yo ya voy a oír mi comentario, mi interpretación. Tenemos que ser honestos, porque no es cierto que tengamos sed de Dios vivo. Fíjate que en este salmo él pone como ejemplo que así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así el alma de él clamaba. ¿No? ¿Ese es otro salmo o es el mismo? Es el mismo. ¿O no han leído eso en la Biblia ustedes? No. Es el mismo salmo, ¿verdad que sí? Entonces, mi alma tiene sed. Es que yo estoy leyendo del versículo, me parece que 3 en adelante, y lo que acabo de citar está en el versículo 1 y 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Como el siervo brama, así empieza: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed. Y entramos al versículo que estamos hablando. Y él habla con la desesperación que él tenía, sed de Dios. Yo creo, hermanos, de que aquí tenemos que reconciliarnos. Yo creo que aquí tenemos que hablar muy seriamente con nosotros mismos, porque no es cierto que tengamos sed de Dios, como cuando un animal no ha tomado agua
Usted viera al perro que tenemos aquí, que por alguna razón no le hemos puesto agua, él me va a buscar y me sigue. Y yo le digo, ¿qué es lo que...? Porque sigo una plática con el perro, es una plática muy inteligente. ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Por qué me? Y hasta que yo comprendo, porque yo tengo más razón que él, no tiene agua, ya veo el recipiente vacío, porque él está desesperado, porque tiene sed. Y yo no me veo con ustedes aquí, me veo yo mismo. ¿Tenemos sed de Dios realmente? Desde que uno se viene, como ya viene llegando, uno ya cuando uno viene llegando, no tenemos sed. Y se les ofrece agua. ¿Quiere agua? Si es Coca-Cola, sí. No es agua la que quiere. Y uno viene, cuando viene aquí con ¿trae sed? Aunque diga que sí, porque si yo les pregunto, ¿cuántos vinieron con sed esta hora al culto? ¿Qué me contestan? Si se hubieran visto cómo entraron, se hubieran visto cómo cantaron, sabríamos que no es cierto, pero que debemos tenerlo. Debemos tenerlo. Dice, y aquí donde, mire, dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Retos. ¿Cuándo vendré? Se está preguntando, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Porque parece que parte de él le pasaba lo mismo a nosotros, parte de él no quería. ¿Y cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y luego dejé el versículo 4 y puse el 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Un reclamo consigo mismo. ¿Por qué te abates? Porque parte de él, así como nos pasa a nosotros en la parte material, hoy nos vendimos o cualquier cosa, y uno está abatido. Y la palabra del espíritu de él era, ¿por qué te abates, alma? ¿Por qué? Espera en Dios, alma. Cosa que nosotros no tenemos capacidad casi nunca de esperar en Dios. Nosotros nos desesperamos tanto, teníamos una crisis económica y nos desesperamos tanto que fuimos a vender el alma a donde un prestamista, cuando si hubiéramos esperado alguna misericordia hubiera venido. ¿Cuántos creen que hubiera venido alguna misericordia? Porque la palabra de Dios no miente. Pero uno va y... Entonces dice... ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Algunas aplicaciones, interpretaciones y aplicaciones del pasaje. Siempre que hablemos con nosotros mismos, debe de haber hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que usted está platicando usted mismo, solito, y usted va a sentir un poco de desgano y usted siempre tiene que haber sed, no alma, tienes que tener sed de Dios. Siempre debe de haber hambre y sed por la presencia del Espíritu Santo. Siempre que hable consigo mismo debe de haber exigencia para presentarse a Dios. ¿Cuándo vendré? Dice él, y me presentaré, exigiéndose. Y fíjate que cuando se exige uno mismo es más fácil obedecer que cuando otro le exige a uno. Yo le digo, venga al culto y le exijo, y a los líderes aquí. Pero si usted mismo se está exigiendo, fíjate que en el caso mío hay veces que no sos vos esto y esto, ahí a mí por el pleito, y que no sos vos esto y esto, pues sí, me toca, lo debo de hacer. Cuando hablemos con nosotros mismos debe de haber exigencia para presentarnos delante de Dios. Exíjase. Cuando usted no quiere venir al culto, exíjase. No espere que lo exija nadie. Exíjase usted. Debo de hacerlo. Es mi deber. Es mi necesidad. Amén. Se quedan tan callados que no sé qué están pensando consigo mismos. Siempre que hablemos con nosotros mismos debe de haber una exigencia a desechar el abatimiento y la desesperación. Rebélese contra eso. Usted está abatido. ¿Y por qué te abates, alma mía? Que no contaste al otro día que Dios te dijo, te ayudó. Y que no has leído la Biblia lo que pasó con los hombres de Dios. Siempre que hable con usted mismo, deseche el abatimiento y la desesperación. Eso lo hacía David.
Amén. Siempre que hablemos con nosotros mismos, debe de haber una exigencia personal, esperando en Dios, pase lo que pase. Exíjase, debe de esperar. Espera en Dios, pase. Y ahí es donde están nuestras debilidades, ahí están nuestros fracasos, porque nosotros desesperados hacemos lo que no deberíamos de hacer, y cuando acordamos hemos perdido la batalla espiritual. Salomón habló consigo mismo. Mire, ahí está la lista. Salomón habló consigo mismo. Eclesiastés capítulo 2 versículos 1 al 3. Eclesiastés 2, 1 al 3. ¿Por qué digo yo que Salomón habló consigo mismo? Está literalmente, dice, dije yo en mí. Cuando uno habla con su corazón, está hablando consigo mismo. Dije yo en mi corazón, ven ahora. Y él quería hablar consigo. Te probaré con alegría y gozarás de bienes, punto. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué te sirve esto? Y ya me va a oír mi interpretación de lo que Salomón dice. Propuse en mi corazón, sigue hablando consigo mismo, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Que van entendiendo lo que él dijo. Salomón, debes de darte gusto. Échate tus tequilas, Salomón, no te... Y dice, con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, sabe bastante, con retención de las necesidades, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparon debajo del cielo todos los días de su vida. Un poco de dificultad a la hora de interpretar el pasaje. ¿Qué pienso del pasaje leído? Siempre que hablemos con nosotros mismos, debe de haber un alto grado de honestidad. Porque es triste cuando nosotros no somos honestos ni con nosotros mismos, cuando nosotros nos engañamos nosotros mismos. Debe de haber un alto grado de, porque Él no está negando aquí todo lo que le dijo a su alma. Él está tratando las cosas con honestidad. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? ¿O no? ¿Recuerdan? Estoy diciendo que debe de haber un alto grado de honestidad. ¿Qué otra cosa? Al hablar consigo mismo, se debe de comprender que todo lo que se es y se hace en la vida es para agasajar la carne. Hay que ser honesto. Casi todo lo que hacemos, la ropa que nos ponemos, la alimentación que comimos, vamos aún cuando de esos días, yo no puedo hablar mucho de ustedes porque yo los conozco, que no se dan mucho de estos lujos que voy a decir, pero uno después de varios días de no alimentarse va a un lugarcito de la comida es cara, pero uno se siente, bueno, nosotros nos ponemos contentos con solo ir a cualquiera de los pollos, con solo que estén muertos. ¿Y para qué crees? Yo les digo cuando hablo con mi familia, es una cosa bien iracunda. Fíjate que cuando uno va y paga un gran montón por una comida, y ¿sabe cuál es la alegría de uno? Es que los ojos la vean. Y es que aquí en la lengua, aquí, se sienta un poquito, aunque casi es poca la diferencia entre un platito de frijoles y otra cosa. Decime de qué cosa, otra cosa. Casi es poca la diferencia, pero hasta aquí. De aquí para abajo, ninguna. Aquí se revolvió y todo es inmundo. Por supuesto, fuera más fácil, fuera una sopita de mora, muchas de las vitaminas que tiene, pero nosotros, ¿cómo vamos a humillarnos tomando sopa de mora? Porque eso no es para nosotros. Al hablar consigo mismo, se debe comprender que todo lo que se hace
y todo lo que se es y se hace, él dice, vanidad de vanidades. Yo quise tener sabiduría, yo quise hacer esto y darme gusto. Todo eso es, por eso vale la pena mejor el temor a Dios. Porque Salomón así termina diciendo que el fin de todo es amar y temer a Dios. Pablo habló consigo mismo. Creo que voy bien con el tiempo. Romanos, con Pablo, solo mi asistente ahí me ayudó a pensar también que sí, estoy en lo correcto, que todos estos pasajes de Pablo estaba hablando consigo mismo, pero yo solo un versículo le apunté más. Romanos 7, 15 al 24, el pasaje es grande y me parece que yo lo copié todo. Vamos a ir entendiendo si Pablo estaba hablando consigo mismo, aunque le estaba escribiendo a los romanos. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. A mi manera de pensar, él está pensando consigo mismo, allá adentro. Esto es lo que hago, y esto me pasa a mí. Eso hago. Y si lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto merecería mucha explicación y no viene a la predicación de hoy. Y yo sé que en mí, yo creo que él estaba hablando consigo mío, en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no tengo el bien, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Algunos pueden tener esta hipótesis, esta manera de pensar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi carne y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y este es el versículo que yo más le aplicaba a Pablo, que estaba hablando consigo mismo. Miserable de mí, porque si analizando el pasaje, si él le hubiera estado queriendo hablar a los otros, él le hubiera dicho, yo soy un miserable, pero cuando él dice, miserable de mí, él estaba hablando consigo mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí algo de mi interpretación y aplicación. Al hablar consigo mismo, no se debe de tener mayor estima de sí mismo. Pablo se sentía miserable al no poder neutralizar la tendencia al mal que había en su naturaleza humana. De que estoy diciendo que cuando nosotros hablamos con nosotros mismos, nunca debemos de sentirnos que somos. Y no sé si les pasa a ustedes, que hay veces que uno se siente como que si fuera el hombre de la selva. No, hay que sentirse lo que uno es. Miserable de mí con toda la tendencia al mal. Yo guerreo. Si usted me viera algunas veces, diría, ¿qué le pasa al pastor? A saber qué le está agarrando. Yo peleo conmigo, me estaturro la cara y apuño las manos cuando siento que las tendencias al mal aquí adentro pareciera que se levantan más que el amor, el deseo que mi espíritu tiene de agradar al Espíritu Santo. Pero el sentirse pequeño siempre le dará la posibilidad de crecer y de ser mejor. El rico de la parábola habló consigo mismo. El rico de la parábola habló consigo mismo. Lucas 12, 16 dice, también el Señor Jesucristo les contó una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Hasta ahí es la referencia, pero ahora lo que el hombre rico dijo, hablando consigo mismo. Y él pensando dentro de sí, esto es hablar con, ¿cuántos de ustedes han pensado consigo mismo? Eso es hablar consigo mismo. Diciendo, pensando entre sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, él siguió pensando, hablando consigo mismo, y dijo, esto haré. Solito, no hay nadie que estaba con esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes.
Y diré a mi alma. ¿Cuántos de ustedes están pensando, ay, hoy me voy a ir a dar gusto? Alma, alma. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, alma, come, alma, bebe, alma, regocíjate, alma. Pero el pobre no sabía que lo que ya dije al principio, Dios lo estaba oyendo, porque eso es lo que debemos de saber cuando estamos hablando, estoy solo. No, Él lo está oyendo. Pero Dios le dijo, necio, bruto, tonto, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Yo creo que en esta parte ustedes están contentos, la mayoría de ustedes o todos ustedes están contentos, porque ninguno de nosotros cae en la trampa o en la benevolencia esa, yo tengo esto y tengo. Pero la cosa es más ridícula. La cosa es más ridícula. No teniendo casi nada, hacemos lo mismo. Nosotros no podemos decir, tengo esto y voy a desarmar. No, pero yo no hago. Y no teniendo nada, tenemos el mismo orgullo, la misma vanidad adentro. Y no nos disponemos a entender que todo lo que pasa aquí está bajo el control de Dios. Nunca que hable consigo mismo piense en sus planes de grandeza, porque eso entontece su corazón. La Biblia ya es clara, dice que donde están sus pensamientos, donde están sus riquezas, ahí está su corazón. No, acepte con que ahí lo puso Dios, sea contento como lo que tiene, sírvale al Señor donde está y usted podrá crecer mucho. Al hacerlo así, que uno vea, yo quiero, yo lo otro, es señal de no comprender el valor de las cosas espirituales. Porque ya lo vimos en el discipulado, el versículo que dice, ¿de qué le sirve a alguien que granjea todo el mundo y al final pierde su alma? Y aquí voy a leer rápido porque el tiempo, no estoy tan mal con el tiempo, porque de todas maneras no ha venido el Señor y aquí estamos nosotros. Entonces, principios y normas, ¿cuál es el tema? Hombre, hoy sí por primera vez vi que tenían el tema ahí bien a flor, bien a flor. Principios y normas para realizar esta práctica sabiamente. Así que solo quizás voy a ir leyendo estos principios, que es la parte para mí aplicativa muy interesante para hacer, porque vamos a esforzarnos, ¿saben por qué? Porque nosotros vamos a seguir platicando con nosotros mismos. Eso no se puede evitar. Uno parece tarado, pero eso es lo que seguimos haciendo. Entonces, por eso tenemos que tratar de hacerlo sabiamente. Principios y normas. Ahora, vamos. Primer principio, norma. Comprender y aceptar que el Espíritu Santo escucha lo que se habla consigo mismo. Ya lo hablamos, pero hoy lo estoy poniendo más puntualmente. Tenemos que comprender que lo que hablamos solitos no estamos solos. El Espíritu Santo sabe lo que estamos pensando a solas. Y esto a mí me pone, porque hay veces que con facilidad uno empieza a pensar en el mal, con una facilidad enorme. Si yo fuera. Y siquiera fueran cosas, pero así en tonterías, nosotros pensamos así. Caso de Moisés y del rico, ¿recuerdan? El Señor apareció y dijo, habló. Entonces, nunca debemos de pensar que estamos solos realmente. Estamos hablando con nosotros mismos, pero alguien nos escucha, el Espíritu Santo nos escucha. Siempre que se realice esta práctica, se debe de hacer con exigencias personales. No le exige, esa es la grandeza de hablar consigo mismo. No le exige a otro, exíjase usted mismo, con exigencias personales, espirituales. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Exigencia. ¿A quién le estaba exigiendo?
Y hay veces que yo les exijo a ustedes, y eso es una cosa horrible, cuando uno está frente de un grupo exigiéndole. Yo me recuerdo haber oído hermanos aquí exigentes, usted no haga esto. No, exíjase usted mismo, esa es la clave de las cosas. Siempre que realice esta práctica debe de hacerse con gratitud por las bendiciones recibidas. Bendice, no te olvides de las maravillas que has recibido, y todos nosotros hemos recibido grandes maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Todos. No hay nadie. Siempre que se realice esta práctica, se debe de desechar la soberbia y vestirse de humildad. Es triste cuando alguna gente haciendo esta práctica de hablar consigo mismo se empieza a rebelar hasta contra Dios. ¿Por qué a mí no me bendice y a Julano sí? No, vístase de humildad, vista de sencillez, particularmente cuando está hablando consigo mismo, pero ya sabe que Él lo está oyendo. Vístase deseche soberbia, humíllese. David en otras partes dice que es el hombre para que esas cosas lo que le decía, que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que tengas de él misericordia. Nunca realice esta práctica pensando en el mal. Eso hará malvado su corazón. Dice que la Biblia, yo dejé un montón de pasajes, dice el impío en su corazón. Entonces, la gente impía habla mucho en su corazón, pero siempre está pensando en maldad, en el mal. ¿A quién le quito? ¿Y a quién le hago? No, sí, usted reprenda todo eso. Siempre que va a pensar consigo mismo, deseche pensar en el mal, deséchelo. Eso hará de su corazón un corazón malvado. Nunca hable consigo mismo aceptando derrota. Siempre hágalo confesando en victoria, especialmente en aspectos espirituales. ¿Cuántos dan gloria a Dios por este principio? Cuando usted está hablando consigo mismo, no es que yo ya no puedo. ¿Cómo no puede? Puedo, diga. Puedo. Siempre declare, confiese victoria, especialmente en aspectos espirituales. Siempre que hable consigo mismo, guarde silencio en un espacito por ahí, porque es posible que el Espíritu Santo también quiera participar en su plática interna. Esto, cuando comprendí, escribí esto, me emocionó, me gocé en ello. Lo voy a repetir. Siempre que hable consigo mismo, guarde silencio. Ya habló bastante, usted hable silencio, porque es posible, en el caso mío, eso pasa con frecuencia. Es posible que Él quiera intervenir en la plática que usted tenía consigo mismo. El hablar consigo mismo, este otro aspecto, y aquí estoy llegando al final, el hablar consigo mismo debe de ser una preparación para hablar con el Espíritu Santo en oración. Fíjate que nuestras oraciones serían diferentes si nosotros saneáramos el hablar con nosotros mismos. Si yo he hablado conmigo mismo y me he convencido y me he corregido y me he hecho, ahora que vengo de Él, no vendría a hablar tonteras, no vendría a hablar locuras, vendría a hablar lo correcto, vendría a humillarme, vendría a alabarle, vendría a bendecirle. Porque si usted se oye, algunas veces yo no sé si usted se oye, pero si usted se oyera como oye, si Dios no fuera el santo que es, ya no tuviéramos dentadura, sin dientes, porque cuando venimos delante de Él venimos hablando un montón de cosas disparadas. El hablar debe de ser una preparación. Usted ya habló. ¿Qué cree de ese Salmo 103, por ejemplo, después de que Él dice, bendice alma mía? No olviden, cuando Él viene a la presencia de Dios, ¿qué diría? Eso que Él se propuso, bendecir a Dios, alabar a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a ofrecer una ofrenda de palma.